el regio total con su camisa impoluta. ¿Qué haces, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, querido? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Día intenso, no llega ni a cambiarme, imagínate. Así que. Algo sé de tu día, pero no importa, todavía no podemos dar mucha información. Me están pidiendo que me ilumine un poco porque no se me ve. Ahí está. No voy a dar tanta información de lo que fue tu día, que fue muy productivo, pero ya en estas próximas horas va a haber mucha tela para cortar. Mucha tela para cortar. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por sumarte a este diálogo. Me encantaría que fuera en otras circunstancias, ¿no? Pero desgraciadamente la Argentina nos da siempre razones más que suficientes para debatir estos temas que en cualquier otra sociedad son de sentido común, ¿no? De comportamiento civilizado básico, de cumplimientos de normas básicas, pero acá en Argentina, bueno, siempre damos la nota. Y antes de hacerte la primera pregunta, o mejor dicho, más que la pregunta, darte así, digamos, como un vector para que puedas dialogar con nuestros oyentes, eh, me gustaría decirle a todo el público que se está conectando que Alejandro es un joven, pero con una profunda carrera e importante carrera como abogado penalista, es docente y catedrático en un área muy compleja del derecho, como o como son los derechos humanos, bien entendidos, ahora él seguramente lo va a explicar. Y para arrancar la conversación me gustaría que Alejandro nos contara ¿por qué Alejandro Zarube Benítez pasó de ser un hombre muy reconocido en el mundo académico y del ejercicio del derecho a ser una figura pública en los medios de comunicación, en las redes sociales, principalmente cuando comenzó esta pandémica cuareterna? Así que, Alejandro, ¿querés contarnos qué pasó? Que cuando, no sé, ya ni me acuerdo, fue en marzo del 2020, ya el 10 de marzo fue, Sí, no me acuerdo cuando comenzó todo sí, este sí, Marco. desastre. ¿Qué es lo que pasó que hizo que vos, no es que tuvieras que abandonar, pero sumar a una carrera tan brillante, tan promisoria, tan productiva en el campo del derecho, ya sea en la docencia como en el ejercicio de la profesión, tuviste que poner esto con todo lo que eso implica? Bueno, muchas razones. Algo hablábamos hoy, y lo principal fue la sensación de desamparo que tenía la gente, una sensación de abandono total y absoluto, con un gobierno que no paraba de avanzar contra sus derechos individuales, porque esto fue mucho más allá de lo que fue la circulación. El 19 de marzo de 2020 no solamente se recortó nuestra circulación, sino también en muchos casos el derecho a la salud, gente que se quedó sin cobertura médica por distintas circunstancias, se le reprogramaron cirugías, se le cortaron tratamientos, se cortó la entrega de medicamentos, gente que sencillamente no pudo ver más a su familia, gente que no pudo trabajar más, en algunos casos independientes, en otros casos en relación de dependencia, que más allá de la doble indemnización y demás, fueron despedidos igualmente, porque el contexto de crisis no se aguantaba. Gente que quedó varada en distintos lugares, y nosotros veíamos cómo de pronto nos encontramos como sociedad cada día un poco peor, y mientras tanto las primeras medidas que se tomaban desde el gobierno para favorecer un sector fue a los presos, ni más ni menos que a los presos. Ahí fue cuando, hablando en criollo, me estalló la carótida, no aguanté más, me hervía la sangre cuando empezaron todas esas circunstancias, y de pronto me encuentro con miles y miles de presos liberados. Eh, yo ya venía participando en algún que otro espacio, en ese momento, de lo que era Usina de Justicia. Eh, Básicamente una fundación que se dedica a darle soporte a víctimas de homicidio. Eh, pero esto implicaba algo más. No solamente implicaba que eran liberados de pronto violadores, narcotraficantes, asesinos, sino las incidencias que eso tenía en la vida cotidiana de la gente. Un delito que se disparó, miles y miles de liberados sin tobillera electrónica. No había stock de tobilleras electrónicas para monitorear cuál era su situación, y sin embargo fueron liberados. Violadores que volvieron a vivir en la casa de al lado de sus víctimas, lo cual no es menor, y narcotraficantes que volvieron al negocio habitual.
Lo primero que hice en ese contexto fue hacer un pedido de informe al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que por entonces estaba a cargo de Lozardo, para que La indique ministra concretamente, agobiada, la ministra agobiada. Mm, exactamente, la ministra agobiada, que se fue porque no aguantaba más la presión de su mm, ministerio, sinceramente gente muy proba, se ve. mm. Eh, entonces le pedí información concreta en el marco de la ley de acceso a información pública, qué presos fueron liberados, con nombre y apellido, qué delitos cometieron, cuáles eran las condenas y finalmente en dónde se encontraban en este momento. La única respuesta que me dio Lozardo fue la cantidad de liberados y solamente en el ámbito de la justicia federal. Estamos hablando de más de 1.500 personas y el único distingo que me hizo fue la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Increíblemente pareja la cifra, de todos modos, pero bueno, no viene al caso. Eh, Fue toda la información que el Ministerio de Justicia me puso a disposición. Avanzamos un poco más adelante en el tiempo, creo una red de abogados, ad honorem, que éramos poco más de 50 abogados, que nos dedicábamos a tratar de asistir a las personas que tenían algún tipo de problema en el marco de la cuarentena dura, comerciantes, trabajadores independientes, gente que hacía changas, gente que no podía ver a su familia, etcétera. Incluso alguna cuestión de salud. En este interín nos topamos, para dar un ejemplo de alguno de esos casos, el caso de Rodrigo Pizarro, un ciudadano de Tucumán con domicilio en Tucumán, que tiene una familia en Tucumán, con la bebé que había nacido en el marco de la cuarentena. Él había venido a la ciudad de Buenos Aires en el mes de febrero a buscar trabajo para juntar unos mangos y volverse para allá y pagar los primeros meses de vida de la criatura. Cuestión que en marzo se decreta la cuarentena, él en ese momento estaba pagando de un hotel, eh, no solamente no consiguió el trabajo por el contexto general, sino que además se quedó en la calle porque lo echaron del hotel. Y cuando yo tomé noticia del caso, él hacía 3 meses y medio que estaba viviendo debajo del puente de la autopista en el barrio de Floresta, o sea, estaba durmiendo en la calle y vivía de Perdón, las perdón que te donaciones que interrumpa, hacían los perdón. vecinos. Sí. Perdón que te interrumpa porque ya uno en Argentina pierde la capacidad de asombro, intenta uno ya no perder la capacidad de espanto. Vos cuando te enterás del caso, ¿cuánto tiempo había pasado desde que este hombre empezó a estar en situación de calle? 3 meses y medio. Él había intentado por sus propios medios obtener los permisos para volver a la provincia y la ministra de Salud y el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán se lo denegaron sistemáticamente porque estamos en cuarentena y si no te hizo paz, acá no entras. Por supuesto no quisieron ponerle a disposición ningún tipo de hisopado tampoco le pusieron a disposición algún transporte como para volver a la casa. En este interín nació su nena, su primera hija, a la cual, bueno, conoció por una foto, y él estaba varado acá, sin poder trabajar, durmiendo abajo de una autopista. Cuando nos pusimos en contacto con una colega, Florencia Batista, con los ministros de allá, bueno, primero la ministra de Salud a ella derivó el caso al ministro de Desarrollo Social, Jetlin, y la respuesta de Jetlin fue bloquearla de WhatsApp. Ya, directamente le Ah, bloqueó todo ah. tipo de comunicación. Algo que Bueno, está, entonces, perdón, no, obviamente, algo que claramente es parte de los principales manuales de gestión pública, ¿no? De las grandes democracias del mundo, ¿no? Cuando tenés una situación crítica humanitaria de esta característica, que haces bloqueas a tu compañero de gabinete, por ejemplo, ¿no? Una cosa sí, que, algo así, algo así. digamos, claro, claro. Entonces, con ese nivel de seriedad estábamos manejándonos. Ante esto, bueno, me comunico yo nuevamente con ellos, a mí no me bloquearon, pero empezaron a pasarse la pelota entre ellos, y como nadie me dio una respuesta, la respuesta que tuve a mano fue denunciarlos a ellos por incumplimiento de deberes y abandono de personas. En el interín logramos juntar dinero puesto de nuestro bolsillo para que él pueda hisoparse acá en la ciudad de Buenos Aires. Un hisopado en institución privada sabemos está a 6.000, 7.000 pesos.
Conseguimos a una familia que estaba dispuesta a llevarlo, o sea, hubo que pagarle la nafta, y de paso le conseguimos un poco de dinero extra para los viáticos en el camino. Te hago un Eh, paréntesis. A ver, una sí, persona que está 3 meses en situación de calle, claramente a ver, el contexto y los hábitos de esa persona se modifican dramáticamente, por lo cual su higiene, su salud personal, su estado físico y psicológico habrán cambiado. Porque estamos hablando como que vos le estabas solucionando un problema a una persona que quedó varada y estábamos en el departamento de un amigo. Vos le estabas claro. solucionando administrativa, jurídica y digamos sanitariamente con el tema del hisopado a una persona que no tenía acceso a un baño, o por lo menos a un lugar donde ducharse, que comería, no sé, lo que le... Estamos tomando dimensión de lo que estás contando, digo, porque quizás la gente no... No, 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 era una circunstancia delirante, él estaba emocionalmente destruido, pensá que él no era un linchera, no estaba acostumbrado a esa circunstancia, él quedó varado acá porque vino a buscar trabajo acá y quedó en la calle por el tema de la cuarentena dura. El gobierno provincial le prohibía volver a casa a pesar de que tenía domicilio, no le quería dar los permisos y demás, cuestión que terminamos consiguiendo después de varias semanas de pelea, pero bueno, finalmente con la solidaridad de la gente y de las personas que lo ayudamos, él pudo volver a la provincia, eso sí, cuando llegó a la provincia de Tucumán quedó encerrado un mes en una escuela, sin contacto con el exterior, sin ningún tipo sí, No, pero lo llega a la provincia... A ver, encerraron, a ver. sí, sí, sí. No, no. Él llega a la provincia, que le estaban metiendo más trabas como que si estuviera cruzando el muro de Donald Trump, digamos, una cosa que no sé qué. O a la estrella de la muerte de Star Wars. Llega a la provincia y lo recluyen, porque vamos a utilizar el término correcto, ¿no? Ya ni lo confinan, Sí, lo recluyen un mes en una escuela. exactamente. Nosotros logramos obtener el permiso porque la cuestión se hizo mediática en Tucumán. El caso pegó allá en Tucumán, estuvo en los medios, en televisión local, en radios y redes, y solamente por esa presión pudimos obtener el permiso, si no, la realidad es que no lo hubiésemos obtenido nunca. Y dicho esto, la medida original, la que disponía ya el decreto provincial, era 14 días de aislamiento en un establecimiento de salud para evitar cualquier cuestión. El O criterio sea, general de no, casi todo el país, digamos. básicamente, pero con el agravante de que él venía con un hisopado negativo que se había hecho hacía 20 horas. eh, Pero todos y sabemos que no, después de la hora cero te contagiás. Antes no. no, 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 por supuesto, es un virus Ah, muy ah. engañoso, muy mañoso, muy caprichoso, por eso generalmente ataca entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Pero bueno, la cuestión es que en vez de dejarlo encerrado 14 días en un establecimiento apto para lo que se pretendía, lo dejaron un mes encerrado en una escuela, no tenía contacto con el exterior y se proveía alimentos que se dejaban en la puerta y él podía retirar 5 minutos después de que lo hubiesen golpeado. Hoy finalmente está en la casa y pudo conocer a su hija, pero es una persona que con todo lo que vivió estaba psicológica y emocionalmente destruido, y más allá de que a él se le caían las lágrimas de alegría y nos agradeció hasta el infinito todo lo que hicimos, la realidad es que el daño que le hicieron es irreparable. Es un tipo que lamentablemente no va a volver a tener esa normalidad, esa vida normal, esa salud mental que tuvo en su momento, porque, bueno, es una persona que esencialmente vive con miedo. A ver, y yendo a Eh, a sí, tu especialidad, porque obviamente creo que solo el caso da para un libro, digamos, podés contar toda la historia desde el comienzo al final y atravesar cada historia con, digamos, argumentos jurídicos de todo tipo, ¿no? Constitucionales, penales, civiles, ¿no? Que lo expliquen, pero obviamente eso nos llevaría varias horas. Acá me están preguntando, algunos de los oyentes, si desde el vamos acá se entiende que hubo una privación ilegítima de la libertad de esta persona. bueno, hubo un poco de eso, O sea, ¿qué hubo porque especial? Si vos tuvieras que tipificar sí, todos los derechos, garantías constitucionales que están en los códigos de fondo, en la legislación, que fueron conculcadas a esta persona, ¿cuáles son las que por lo menos así a grosso modo y rápidamente podrías ir marcando?
Bueno, necesitaría un manual de 5 tomos para Ya, enumerar todos los derechos que le claro. vulneraron, pero bueno, Sí. vamos por la libertad de circulación, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad. Es un tipo que estuvo durmiendo en la calle cuando lo único que quería era volver a la casa. Eh, el derecho, obviamente, lo ofendieron en el honor, un tipo que moralmente quedó destruido. Pero además el Estado, mejor dicho, los funcionarios intervinientes cayeron en varios tipos de delitos: abandono de persona, incumplimiento de deberes, privación ilegal de la libertad, una vez que estuvo allá recluido 15 días extra en una escuela. Sinceramente, lo que le pasó a él fue insólito, pero es algo que se dio durante toda la cuarentena y que recién los medios empezaron a tomar nota a partir de lo que le pasó a Abigail, que no pudo despedirse de su padre en el lecho de muerte. Pero esa circunstancia se dio desde el día uno, no solamente con familiares que no pudieron despedirse en un lecho de muerte, sino mucha gente que quedó varada. Después, hace muy poquitos meses, TN empezó la cobertura en Formosa, de gente durmiendo en las rutas, al costado de la ruta o en carpitas porque no lo dejaban ingresar a la provincia. Eso pasa desde el 19 de marzo de 2020, o sea, ellos se enteraron un año tarde de lo que estaba pasando en este país. Y si se enteraron, bueno, se ve que en ese momento no convenía, no rendía que la noticia, pero la realidad es que esto pasó desde el primer día, no fue un caso aislado, y pasó en muchas provincias: Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, San Luis, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires en algunos distritos, San Rafael en Mendoza, Santa Cruz, y así estuvimos hasta, o mejor dicho, así estamos hasta el día de hoy. Y es ese tipo de cosas que te moviliza cuando vos ves el desamparo de la gente. Y después también empieza la bronca cuando empezás a ver que, no conformes con toda esa circunstancia, de lo que baja desde el Estado es más delincuencia, más apañar al delincuente. Ejemplo, el tema de las tomas de Mascardi y en Guernica, donde una ministra de seguridad sale a decirte que eso no es un tema de seguridad, sino que es una cuestión de crisis habitacional, y por empezar no tiene ni la más pálida idea de a qué se dedica, para qué está puesta en el Ministerio de Seguridad. Evidentemente tampoco tomó noticia de que la usurpación es un delito, más allá del ilícito civil que amerita un desalojo, también es un delito de índole penal, Y con la todos los abusos. incitación a la toma, ¿no? Porque acá no Exactamente, solamente tenemos a los autores materiales, aquellos que ingresan a un predio, lo toman y resisten con violencia el potencial desalojo, sino que además tenemos todo, ¿no? Un elenco, ¿no? Dedicado al planificar, al orquestar y al incentivar esto, que comúnmente no están ahí presentes. Incluso algunos tienen oficinas en Europa, que también sería no, no, interesante eso también hablarlo, porque también es la fácil para estos siempre apuntar al que está tomando, porque uno lo ve andrajoso, los ve en estados obviamente de marginalidad total, e intentan encontrar en la mente de uno y en el espíritu de uno cierto grado de lástima, piedad por este tipo, porque juegan a eso, porque son tan sádicos. Pero te quiero volver a llevar algo atrás, porque vos me trajiste algo que no tenía pensado tocar, porque realmente no lo tenemos incorporado y nosotros, los que somos legos en el derecho, siempre sabemos, digamos, el daño y el perjuicio, la calumnia, la injuria, qué sé yo, como mucho podemos saber lo que es el prevaricato, el incumplimiento del deber de un funcionario público, pero vos dijiste algo en relación a este señor de Tucumán y me impactó el tono en que lo dijiste, le dañaron su honor, su honor. exactamente. Entonces a mí me gustaría que sin perder el rigor que te caracteriza, ¿no? El rigor académico, le expliques a nuestra audiencia por qué, o mejor dicho, qué es que a una persona le conculquen su honor y por qué en este caso, en una situación de vulnerabilidad de nuestros derechos y garantías, es tan o más importante que quizás, no sé, el derecho a circular. ¿Por qué el honor de un individuo es importante defenderlo en estas circunstancias? Porque vos lo trajiste a colación, vos lo Sí. marcaste. Entonces, me despertaste ahí curiosidad. Bueno, cuando nosotros hablamos de libertades en sentido constitucional, hablamos de una fase externa, o sea, lo que se materializa a través de los actos, como puede ser, por ejemplo, la libertad de expresión, pero siempre hay una fase interna en ese aspecto,
que termina de completar y cerrar esa idea de protección a esa libertad. En el caso de la libertad de expresión, la fase interna, lógicamente, es el pensamiento, la libertad de pensamiento. En lo que hace al derecho al principio de reserva, al artículo 19 de la Constitución, extrapolado a la órbita civil conocido como intimidad, o la proclamación y la protección del proyecto autónomo de vida, implica no solamente que nosotros tenemos la posibilidad de decidir para nuestra vida cuanto nos plazca, porque en definitiva, en la fase interna nosotros pensamos qué es lo que queremos para nuestra vida, lo sentimos y después lo llevamos adelante en los actos. Bueno, cuando estamos hablando de una persona física como sujeto de derechos y sujeto posible de daños, no estamos hablando solamente de su cuestión orgánica o de su cuestión física. Por ejemplo, el daño a la salud acá era patente. Un tipo que estuvo 3 meses y medio durmiendo bajo una autopista y muy bien de salud no iba a andar, iba a estar sucio, lleno de bacterias, enfermedades y demás. Pero además hay un aspecto interno en esa persona que es no solamente su psiquis, sino también su íntima dignidad, esa dignidad como ser humano que implica saberse pleno, saberse en una situación de protección, saberse que nada está tentando contra su vida, pero además también tenemos a la faz del honor. Esto es, esa sensación o ese sentimiento tan íntimo de una persona de saberse digno de una cuestión, digno de una circunstancia, una persona que sabe que se está ganando lo suyo, o esa sensación que uno tiene, por ejemplo, cuando se gana el primer sueldo en su primer trabajo, esa sensación de plenitud, esa alegría, esa satisfacción de que los primeros 30 días de tu esfuerzo te dieron esos frutos. Lo mismo pasa con todos los aspectos de la vida. Es una persona que, laburante, una persona de clase media baja, porque no era una persona, no era un indigente, era una persona de clase media baja que vino a Buenos Aires en busca de oportunidades, vino a buscar un trabajo, no encontró ese trabajo por la crisis económica y después por la pandemia, y quedó abandonado en la calle porque simplemente el Estado se olvidó de su existencia. Una persona que tiene su propia casa, tiene su familia, trabajó toda la vida, tiene su formación y demás, y de pronto se encuentra con que todo eso que se ganó en la vida le valía un pomo porque por las circunstancias estaba durmiendo abajo de un puente. Eso hace al honor de la persona, su honorabilidad. El tipo de pronto se encontraba a la noche mirando al cielo y alrededor lo único que veía era arriba un puente y a los costados mugre, como debajo de toda autopista. Una persona que sabía que en su casa estaba esperándolo su familia, que sabía que en su provincia iba a tener las posibilidades que vino a buscar acá, pero que después le fueron arrebatadas, con su hija recién nacida. Bueno, todo eso lo perdió, todo eso le fue arrebatado por un instante, por el solo hecho de que no fueron capaces de cumplir con lo mínimo esperable del Estado en una circunstancia como esta. Digamos, si hay algo que justifica la existencia del Estado, son situaciones como esta. Bueno, el Estado le falló en todos los aspectos posibles, y por eso uno puede decir que su honor fue afectado. Lo afectó mentalmente, emocionalmente, físicamente, en cuanto a su salud, y en definitiva, él se vio reducido a una mínima expresión de él mismo. De ahí el daño al honor. Y yendo, porque tenemos otra, habíamos planteado con Alejandro dividir en dos el diálogo, porque bueno, el tiempo es tirano acá en Instagram. Pasaron 1 año y 4 meses, digamos, de gobierno kirchnerista, 1 año de cuareterna, me imagino, ¿no? Porque estamos rodeados de gente inteligente, capaz, reflexiva, autocrítica, que todos estas ineficacias, ineficiencias, negligencias, irresponsabilidades, faltas de sentido común, si no dejaron de existir directamente, se redujeron al mínimo, ¿no? Porque con 1 año aprendieron mucho. Me imagino que vos ya ni escuchás de casos de esto. Me imagino que vos en estos momentos debes estar diciendo, che, ¿por qué no me viene un divorcio? ¿Por qué no me viene, qué sé yo?
un calumnias, injurias porque, no sé, Luciana Salazar se peleó con Redrado, qué sé yo, me imagino, quiero creer. Bueno, eso es lo que uno podría esperar siendo bien pensado y si viviera en una Mm. sociedad normal, con un gobierno normal. Al día de hoy, por ejemplo, en Clorinda, Formosa, sigue habiendo gente durmiendo a los Mm. costados de los límites porque No, no puede entrar a la ciudad. Sencillamente no puede entrar, no la dejan, ni con hisopado negativo, ni nada. Y cualquier persona sabe que si sale de Clorinda no vuelve más. Bueno, todavía hay gente de asientos miles en toda la provincia que siguen en esa situación. Tan tirano es el sistema que tuvieron que apelar a la justicia federal del Chaco para que den una respuesta en Formosa, porque los jueces de Formosa, puestos a dedo por Infran, no le dan ningún tipo de solución. Entonces, así las cosas, bueno, claramente no se ha aprendido nada. Y ojo que Formosa es el caso más burdo, si se quiere, pero Santiago del Estero es exactamente igual, por ejemplo, y de eso se habla muy poco. Lo mismo pasa en algunas regiones de Santa Cruz, y también se habla muy poco. Digo, no es solamente la dictadura de Infran, hay unas cuantas dictaduras pero provinciales en pará, este pará, pará. momento. Pará, Alejandro, porque la verdad te digo, está todo bien, yo me encanta darte un espacio para que vos puedas acá expresarte, pero vos me vas a decir que en Santiago del Estero, una provincia que fue gobernada de forma autocrática, totalitaria, por un matrimonio que se llamaba Juárez, que tipo Putin y Medvedev se iban alternando con la mujer, que tenían un servicio de inteligencia más invasivo y represivo, peor que la CIDE de la dictadura, que tuvieron que intervenirlo casi con el ejército, porque ni las fuerzas federales servían, que tenía un tipo llamado Musa Azar, que era un torturador peor que el Tigre Acosta. ¿Vos me vas a decir que en Santiago del Estero, después de todos esos años de gente que gobernó, incluso en las sombras, durante el proceso, o sea, cuando no había autoridades constituidas, esa provincia no se normalizó? ¿Qué? ¿No me vas a decir que hay un matrimonio que gobierna la... ¿Me vas a contar eso? No me digas que en No, no, Santiago... no hay un matrimonio, pero hay un señor de apellido Zamora que hoy gobierna la provincia que se ocupó de crear un equipo especializado dentro de la policía provincial que rastrea en las redes sociales si alguien lo menciona negativamente y si alguien lo critica de algún modo o se opone a alguna de sus medidas, inmediatamente cae la policía a la casa para decirle que por favor borre ese Ah, comentario. pero, O sea, a pero ese hubo una nivel estamos gobernadora, hablando. pero no, pero no hubo una gobernadora llamada de Zamora también, una señora, Y bueno, así funcionan los clanes. pero que en la mujer del de que está ahora. Y por supuesto. Pero yo te digo la verdad, me caigo y me levanto todos los días. ¿Pero qué tienen el sistema de cibervigilancia al Partido Comunista Chino? ¿Le falta Sí, reconocimiento básicamente facial? eso. De hecho, me llegaron al Ah, menos 50, 60 casos de ese diciéndome, está la policía en mi casa porque puteé a Zamora en Facebook. y escúchame, A ese y esos nivel. para llegarte, y una preguntita, y esos para hacerte llegar la denuncia que te hicieron por señales de humo, porque si te la mandaban por mail o por algo, le estaban haciendo ciberpatrullaje y ya Bueno, le estaban mandando la. ahí está el Claro, problema, que para te cuando hacían, llegaban, la claro, mayor parte del contenido había sido borrado, entonces claro, hacía muy dificultoso y después también había mucha gente que sencillamente tenía miedo a hacer algo, y eso no hay que por obviarlo morte, tampoco. te hacían Alejandro, claro, porque si no, no entendés. No entendés cómo estamos. Claro, no, es que lo cuento así porque tenemos que realmente recurrir un poco a la ironía y el humor, porque si no realmente, repito lo que dije Sí. antes, la buena predisposición, la tolerancia, el civismo, la voluntad democrática se nos va al diablo y no nos queda otra que incitar mínimamente al espíritu del artículo 21 de la Constitución y levantarnos de una manera, por lo menos, digamos, no tan pacífica frente a estos tipos que son tiranos plebiscitados. Pero, a ver, siempre no hay un huevo, ¿no? De la serpiente que es empollado, digo. Esto no son cosas que Sí. son por ósmosis, ni siquiera te diría por orden espontáneo. Acá esto realmente es el resultado, la consecuencia de años y años y años que por lo menos en el campo del derecho y en especial en dos áreas, digamos, complejas, que son el derecho penal y los derechos humanos, han primado
escuelas y corrientes filosóficas, ¿no? y de la jurisprudencia, que para ser por lo menos generosos son como mínimo miopes y sesgadas, ¿no? Para no decir directamente partidizadas, ideologizadas, serviles al poder. Esto es así, vos cómo lo vivís, cómo lo viviste, ¿qué diagnóstico nos podés dar en relación a esto? Bueno, ¿qué decir de la justicia penal? No sabría ni por dónde empezar a veces, pero bueno, Por vamos lo a menos empezar por arrancá el por la principio. universidad, arrancá por la universidad. ¿Qué está Bueno, pasando había un señor que en su momento fue nombrado juez durante la última dictadura militar, Raúl Eugenio Zaffaroni de nombre, cuyo primera obra literaria y académica estaba titulada como Derecho Militar. Él estaba particularmente interesado en todo lo que pasaba durante la dictadura militar, en tanto cómplice. ¿Y por qué puedo decir que en tanto cómplice? Bueno, yo tengo varios escritos de habeas corpus y varias sentencias de habeas corpus en las cuales el paladín de los pobres y desvalidos, como es Zaffaroni recordado hoy, rechazaba esos habeas corpus de los desaparecidos sin más trámite. Recordemos que este es un país que ha metido presos a jueces comerciales y contenciosos administrativos por rechazar habeas corpus, pero no al paladín del derecho penal como Zaffaroni, que siendo su fuero natural, se ha ocupado de desestimar uno y cada uno de los habeas corpus que llegaban a su poder. Y discúlpame que te Eh, interrumpa sí, porque es interesante, porque tampoco metamos a todos en la misma bolsa. En el mismo periodo hubo juezas, perdón, una jueza como la doctora Anastasi de Walger, uh-huh, famosa jueza de garantías, que sí hacía lugar a esos habeas corpus, que sí hacía lugar a esos recursos. Quiere decir que esa excusita de este señor que juró sobre los estatutos del proceso de organización nacional su cargo de juez, de que, bueno, si yo no hacía, me cagaban matándome. No, 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 no. Hubo no, colegas no tuyos corre. de todos los fueros que tuvieron, cuando era correspondía, hacer lugar a esos amparos y a esos recursos. Porque si no, viste, pareciera como que lo de Zaffaroni era la norma, ¿no? Y No, no, pero no, no. De hecho, no era de regla general y por eso nuestra profesión fue de las más castigadas durante la última dictadura. Si uno tiene en cuenta la cantidad de muertos y desaparecidos por profesión, bueno, la profesión de abogados es la que más ha sido afectada en ese momento, lo cual incluye abogados, jueces, fiscales, etcétera. María Luisa, Eh, perdóname, María Luisa sí, Anastasi de Walger, que fue la primera juez del país nombrada en el fuero civil, es ujú, reconocida, perdóname, porque me están pidiendo acá que lo diga, perdóname, ¿no? sí. Porque, viste, siempre hablamos de los malos y no recordamos lo bueno. Justo en el Día Internacional de la Mujer, de estas no se acuerdan, ¿viste? De estas no se No, 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 acuerdan. no, María no vende. Luisa Anastasi, un segundito, que la perdí, bueno, lo tenía acá. Pues, María Luisa Anastasi de Walger fue la primera jueza del país nombrada en el Fuero Civil 955, fue profesora universitaria y colaboró en la modificación del Código Procesal que introdujo el famoso artículo 67 bis, que permitía la separación por mutuo acuerdo, y se la recuerda por ser, si bien una jueza identificada con el pensamiento de derecha en el derecho civil, la que daba lugar a estos habeas corpus. O sea, mira vos, una jueza identificada y formada ideológicamente en la derecha hacía honor a la norma y a la ley, daba lugar a estos recursos, a estos amparos, y sin embargo, olvidada. Y el ídolo de los derechos humanos, este sinvergüenza, ¿no? Que bueno, seguí contando, contanos. Bueno, de pronto él encontró que iba a ser muy lucrativo meterse en la universidad con un discurso nuevo. Que, bueno, él llama nuevo cuando la realidad es que no tiene nada de novedoso. De pronto se para del lado del delincuente. Él vende su teoría a la cual denomina agnóstica, la llama agnóstica porque dice que, bueno, que él se desentiende y no cree en ninguna de las teorías de la pena. Pero la realidad es que es un liso y llano abolicionismo. ¿Y por qué se puede sostener esto? Primero por la teoría y después por la praxis. Porque por más que lo niegue,
El discurso de Zaffaroni indica de manera textual que el delincuente es víctima de la sociedad. Entonces, si una sociedad que lo haya olvidado a ese, lo que llama pobre tipo, de manera textual, él nunca se hubiese visto en la necesidad de delinquir y en consecuencia el responsable no es el delincuente, sino la sociedad que lo ha abandonado. Para eso, bueno, la práctica ha sido por lo demás elocuente. Su pensamiento primogenio es, bueno, él lo dijo expresamente, se sentaba a ver, bueno, cómo lo zafaba al niato que le llevaba a tribunal. Y así lo ha hecho, lo ha manifestado en distintas sentencias. Bueno, el famoso que con la luz apagada no es violación, un fallo, un fallo propio de Zaffaroni, consideraba que si la víctima, aún siendo menor, no había podido percatarse visualmente de la circunstancia, entonces no fue tan ultrajada y en consecuencia puede considerarse que no fue tan grave. Entonces, más que una violación, fue un abuso simple. O sea, para que se tenga una dimensión más o menos de cómo incide después en la escala penal. No es lo mismo que te den 15 años a que te den 3,5. Ahora, Alejandro, discúlpame, yo te escucho y las argumentaciones y fundamentaciones que no son solamente en fallos, sino también en la opinión pública. Recordemos que este señor, si no me equivoco, además fue estatuyente en la convención que redactó la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, Fue convencional constituyente de la Reforma 94 también, ¿no? O también, sea, no estamos sí, hablando solamente de una persona que ejerció, ¿no? La judicatura, se dice, ¿no? sí. Sino que además un político. Me da la sensación que yo estoy escuchando más que un penalista, a un criminólogo o a un sociólogo de la criminalidad, porque no pareciera que es un penalista el que habla. Bueno, ahí está la cuestión. Y esto pasa incluso con los seguidores de él, lo cual es más preocupante todavía. ¿Por qué? Ellos creen que Zaffaroni se quedó por lo menos 10 tomos cortos, los seguidores de él, lo cual es bastante preocupante. Entonces, la idea que tienen ellos, y esto dicho por los propios seguidores del kirchnerismo, es que, bueno, es mejor criminólogo que abogado. Entonces, toman su teoría criminológica, pero después la bajan jurídicamente hablando a la realidad con los resultados que vemos hoy. O sea, es así de grave la incidencia que tiene este pensamiento en la sociedad. Pero vamos a lo procesal. Bueno, no sé, digamos, concursás, llegás a juez. Vos tenés todo un plexo normativo que es la Constitución, los códigos de fondo, las leyes administrativas, todo un plexo normativo. Vos como juez, vamos a suponer, tenés que, y después tenés todo un plexo procesal, tengo entendido, Sí, ¿no? Que un poco que explica cómo se aplica todo eso. Vos tenés que exactamente. elaborar tu fallo sobre la base de esos plexos. Y como Sí, mucho también, obviamente, de todo, de tu formación, de tu intuición, de todo. No de tus elucubraciones intelectualoides. exactamente. Uno tiene que fallar acorde a derecho. Si bien el artículo 41 de la Constitución da un margen de discrecionalidad, es en base a los criterios subjetivos del condenado, del imputado, por ejemplo, su situación emocional, su situación económica, cómo fue su pasado, si tiene o no antecedentes, etcétera, todas cuestiones que de las cuales se atajan para tomar ese tipo de sentencias. Concretamente hablando, cuando un juez zafaronista, abolicionista en definitiva, toma uno de estos casos, agarra la Constitución, agarra el Código Penal, agarra el Código Procesal Penal, los hace un vallito, los tira de la basura y hace lo que quiere. Te voy a dar un ejemplo. Hace 2 días salió una sentencia en la cual el juez, por una cuestión que consideró de humanidad, perforó el mínimo penal de un delito, es decir, nosotros sabemos que dentro de los delitos se establecen penas mínimas y máximas. Por un delito le dio menos pena todavía de la mínima porque consideró que sus circunstancias particulares ameritaba, el mínimo de la pena era demasiado para él y no cumplía con el fin de resocializar al delincuente. O sea, perforó el mínimo de la pena, hizo lo que la ley no admite. La ley no se admite bajo ningún punto de vista. Bueno, ese es el pensamiento que tiene esta gente con Zaffaroni a la cabeza, que insisto, para sus seguidores se ha quedado corto, por eso es esta exacerbación que vemos al día de hoy,
y cómo incide también en la gente, porque no nos olvidemos que esta gente después sale y es la que te mata, es la que te roba, es la que te viola, digamos que la incidencia es muy alta. En mis años de trabajar con la doctora Elisa Carrió, que además de aprender mucho de política, aprendí bastante, digamos, por lo menos de derecho constitucional y de administrativo, de escucharla y de textos que me hizo leer. Había un término que ella repetía mucho que era la cosa írrita, ¿no? O el fallo írrito, ¿no? Que está como viciado, que ya el fallo Sí. se cae solo porque, bueno, todo el trasfondo del fallo está cruzado por nada, desde que, no sé, coimearon al juez pasando por... Ahora, esta, digamos, supeditación que hace Zaffaroni de sus criterios intelectualoides e ideologizantes, ¿no hacen, digamos, desde ya írritos sus fallos, por lo menos los más polémicos, porque son los donde él se mete en esas espirales de galimatías y de piruetas discursivas para justificar lo injustificable? Bueno, en términos técnicos, en un país decente, sí, todos esos fallos serían nulos porque en definitiva no aplica derecho, no aplica el derecho vigente, aplica lo que él piensa, cosa que el juez no puede hacer. El juez tiene márgenes para actuar, o sea, tiene su margen de discrecionalidad, pero dentro de esos márgenes hay parámetros establecidos, la Constitución y las leyes. Zaffaroni y sus seguidores toman esto y lo tiran a la basura, así sin más, hacen lo que les da la gana. Por eso después vemos fallos que te perforan el mínimo una pena cuando no está previsto en ningún tipo de circunstancia, es un delirio místico lo que hacen. Eh, y esto ha sido muy aplaudido por un sector político, concretamente el kirchnerismo, que ha sabido sacarle rédito a esa circunstancia, que es el que te vende en definitiva que el delincuente es un pobre tipo, y por eso después tenemos liberaciones masivas de presos, una ministra de seguridad que sale a apañar a la toma de terrenos y de propiedades, eh, y por eso vivimos en el delirio en el cual vivimos. Es concretamente una política de inseguridad, como podría llamarlo uno, porque no deja de ser un gobierno para delincuentes, lo cual no es mínimo, lo cual no es mínimo y habla mucho de la calidad humana e ideológica de las personas que hoy están en el poder. Ojo con eso también. Vamos al caso, el ejemplo de Freddy concretamente. Cuando empieza con el tema de las tomas en Mascardi y con las tomas en Guernica, la actitud de ella es decir que las tomas son una cuestión que no tiene nada que ver con la seguridad, sino con la crisis habitacional, y su actitud además es salir a denunciar ella personalmente por rompimiento de cuarentena a los vecinos que salieron a manifestarse, que en definitiva eran los usurpados. Por eso la denuncia que en su momento le planteé por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, de encubrimiento y demás. No conforme con ello, cuando esto empezó a tomar, bueno, se hizo bastante mediático el tema, al día siguiente encuentran una camioneta que era del gobierno provincial que estaba llevando usurpadores al terreno para que sean acomodados dentro del predio. Bueno, si eso no es una complicidad lisillana, si eso no es una asociación ilícita, y si Frederick no es parte, bueno, entonces yo no me puedo explicar qué es lo que pasa por esa cabeza para sostener tamaño discurso. Porque ¿cuál es el problema de esta gente? Ellos te hablan de derechos, garantías y demás, pero lo que hacen con las garantías es las toman y las hacen un chicle. Las tiran tanto para buscarle la vuelta que a ellos les interesa, de modo tal que esa garantía está totalmente naturalizada. Le hacen decir a la ley lo que no dice. Ese es el problema con esta gente y por eso todo el tiempo, en el caso de los jueces, terminan resolviendo totalmente apartados de la ley. Por eso creo yo que con un consejo de la magistratura digno, esa gente no seguiría siendo juez. Esa es una realidad. Hay gente que no puede ser sostenida en el cargo. Y hoy, antes de que empezáramos con este vivo, una persona me preguntaba, bueno, pero ¿qué onda con este proyecto de reforma kirchnerista del Ministerio Público Fiscal? Bueno, apunta a eso también, dándole mayores discrecionalidades, mayor poder al Ministerio Público Fiscal, porque no solamente hay jueces que adhieren a este pensamiento, también hay fiscales. Fiscales que, ejemplo, Alagia, que te dice que el delito es un acto de justicia ante la exclusión social. O sea, que si vos
salís y matás a tu pareja y matás al hijo, bueno, en realidad estás haciendo justicia porque la sociedad te excluyó a vos primero. Entonces, estás O sea, cometiendo un ya acto ni de hablan de justicia. delito, por ejemplo, ya ni hablan de delito famélico, ya directamente lo tipifica como un acto de justicia, por mano propia, digamos. Exactamente. Bueno, Ah, fantástico, ahí está fantástico. el problema del discurso de mensaje. No nos olvidemos que un fiscal, en definitiva, es el que recibe la cuestión con los hechos cocinados, observa y determina si amerita o no abrir una investigación, y si amerita, impulsa el proceso para buscar la condena del imputado. Está bien. Entonces, el tipo que te tiene que perseguir a vos te está diciendo que sos un héroe por matar a alguien, y ya estamos complicados. Bueno, igual nos quedamos tranquilos porque de seguro todos esos fiscales ya hicieron cursos sobre perspectiva de género, lenguaje inclusivo y cómo no deben privarse del placer anal para no transformarse en homofóbicos y transfóbicos. Pero ya para aprovechar los últimos 10 minutos para que no nos corte y me parece que hemos atravesado, ¿no?, aguas turbulentas en este debate, vamos a suponer, Álvaro Sicarelli agarra un brote psicótico, ya no, pero digamos, ponerle que le vuelve a agarrar uno, y dice, me anoto en la carrera de Derecho de alguna universidad pública, para que no se ofenda una en particular. Entonces, Álvaro Sicarelli no solo quiere ser abogado, sino que además quiere ser penalista. Está clarísimo, me imagino, doctor Sarube Benítez, que el futuro doctor, bueno, doctor se hace doctorado, pero digamos, el futuro abogado Álvaro Sicarelli se especializa en derecho penal, en la currícula, ¿no?, de derecho penal, ya sea en la carrera como en la especialización, debe haber un equilibrio curricular, bibliográfico, ¿no? Y se me cayó justo la lista, y ahí voy, ya se cayó. Entonces me imagino que el futuro doctor Sicarelli se va a encontrar con, nada, qué sé yo, juristas punitivistas, porque de ya, garantistas y abolicionistas, ya los hemos nombrado a todos, pero me imagino que con el mismo nivel de ecuanimidad, con el mismo nivel de, ¿no?, de rigor y de amplitud, se va a encontrar, por ejemplo, con el famoso doctor Jacobs, con el famoso doctor Frister, con el famoso doctor Strattenberg, incluso hasta con algunos discípulos que están un poquito ahí navegando la ancha avenida del centro del derecho penal, que pueden ser que yo, el doctor Sanzinetti o el doctor Muñiz Conde, o Muñoz Conde, me imagino, ¿no? Debe, y ser impresionante cómo voy a ser formado también en eso, ¿no? Y mira, yo te lo voy a contestar de la forma más política, académica y jurídicamente correcta. Las pelotas. Uno de Tu los vieja, digamos, tres... tu vieja. Tu vieja, manzana, no manzana. No, no, no. Realmente eso no sucederá. Te voy a dar un ejemplo. De acuerdo a nuestra normativa, una persona no puede ser titular de cátedra en más de 11 cátedras en universidades nacionales. Bueno, nosotros tenemos el caso de Slocar, otro de los paladines del zafaronismo, coautor de su manual de Derecho Penal, que es titular en 14, 15 cátedras distintas en universidades nacionales. Y cuando uno empieza a mirar la currícula o el plan de estudios, de pronto se encuentra que quizás, bueno, quiere eludir este tipo de pensamiento extremo abolicionista y dice, bueno, voy a buscar otra cosa un poco más potable, por lo menos. Y de pronto uno se encuentra con De Luca, zafaronista, Alagia, zafaronista, y todo el menú de esa índole. Quizás se puede llegar a encontrar con un Sanzinetti, pero los Sanzinetti están bastante podridos y se tiran más a posgrado que a grado. Entonces eso hace que el menú sea muy, muy, muy acotado. Pero Insisto, los nuevos... o viemos al docente, el apunte y el libro, ¿están en la bibliografía? ¿O Sí, tampoco? no, sí, 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 Manual de Derecho Penal, Zaffaroni, Alagia de Loca. No, no, Esa eso es la sí, no, no, pero bibliografía. te digo, vamos a suponer que no haya profesores punitivistas, pero material sobre y en defensa del pensamiento punitivista hay y de sobra. La pregunta es, ¿está en la currícula o tampoco ni siquiera? O No, sea, no, 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 eso se obvia, eso se obvia. encima. Ah, qué bien. Eh, Bueno, fuera de hecho, o sea, son bastante sectarios, porque fuera de Zaffaroni quizás te encontrás con un texto de Roxin, que es más afín
a ese tipo de pensamiento, pero bueno, no van a ser más de un texto de 2 o 3 carillas porque, bueno, no le vamos a sacar protagonismo a Raúl Eugenio. Es bien sectaria la cuestión, o sea, se estudia eso y nada más. Y además se enojan bastante cuando uno empieza a discutir sobre estas cuestiones y se les planta, ¿no? Sin ir más lejos, hubo bastante descontento y bastante ánimo crispado cuando en 2019 hice esta jornada sobre punitivismo en la Universidad de La Plata. Ha participado, bueno, vos ya sabés, el fiscal Romero, Diana Cohen-Agrés, titulares de ONGs de víctimas de homicidios o de distintos delitos, jueces de ejecución. Y la realidad es que, bueno, el ánimo de la gente seguidora de zafaronismo era bastante triste, era bastante malo. No estaban muy contentos con que de pronto en su casa se organizara un evento de esta índole. Pero bueno, son cosas con las que uno sabe que puede llegar a lidiar, como me ha pasado a mí, por ejemplo, que me tienen la bronca cuando soy un auxiliar de mierda, digamos, soy la nada misma a nivel docente dentro de la facultad, y me han tirado la bronca porque yo me defino como punitivista en una materia en la cual ni siquiera tenía que hablar sobre el tema. Porque en derechos humanos hablas algunas cuestiones de garantías penales, pero vos no hablás de teoría penal pura o de pensamiento penal. No, hablás de los derechos humanos y garantías, Constitución Nacional, tratados internacionales, principios y demás. Pero bueno, a mí me han tirado la bronca porque me defino como punitivista y defiendo este lado ideológico, pero Mm. Vudú, siendo condenado firme, multidelincuente, bueno, es bastante aclamado para dar clases en la UBA. Digo, Bueno, es la misma UBA, recordemos, ¿eh? Es la misma UBA. pero recordemos que además de ser economista, intuyo, recordemos que en este tiempo que estuvo detenido hizo cursos de filosofía, porcelana Sí, por fría, supuesto. periodismo, corte y confección y agitación propagandística y desinformación y lofer, que no es lo mismo que estudiar derecho, porque lofer, ¿no? O sea, también vos sos complejo, vos pretendés también y te estás olvidando de que vos no hiciste el curso, vos no hiciste el curso de masa madre, ¿eh? Vos no sabés hacer masa No, madre, ¿eh? no. Pan con masa Bueno, madre, ¿eh? a mí no me hizo falta porque yo no tengo ninguna condena. Uno hace esos cursos para, en el marco de los estímulos educativos o incentivos educativos, Mm, acotar el cumplimiento de la pena. Como yo no estoy claro. condenado a nada, no me hizo falta. Él, bueno, encontró incluso hasta porcelana fría, como vos bien decías. Sí, sí, Pero sí, sí. así de delirante es, pero bueno, vos vas sumando, 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 y de pronto es un mes, un mes, un mes, un mes. El máximo que te admite la ley es 20 meses de descuento de la pena. Bueno, y ahora está en la casa, tranquilo, Claro, dando en una clases. regia casona en Quinta Galia, en Avellaneda, una de las zonas más caras de Avellaneda. O Exactamente, y a mí me casualidad quieren el tirar un feudo. zapato, y a mí me quieren tirar un zapato por la cabeza por decir que soy punitivista. Claro, claro. Pero, y como nos quedan 4 minutos, le quiero avisar al público, no vamos a profundizar todavía, por lo menos no yo, no sé si querrá él, que vayan preparando los zapatos y todo lo que tengan contundente, porque ni siquiera les va a alcanzar todo lo que nos quieran tirar, porque este señor que está hablando conmigo, que ha mostrado una brillantez y una claridad y lucidez meridiana para argumentar, ¿no? Y convalidar con datos sus argumentos, y dense en cuenta que lo hice llevar de un lado al otro, porque sé que él está perfectamente calificado para eso. Este señor va a bajar al barro, más adelante dará más información, y no le van a alcanzar los objetos contundentes para dispararle a este señor. Así que vayan viendo a ver qué van a hacer, porque se viene un Sarudo Benítez que se va a poner al hombro esta lucha que no va a ser ya mediática, académica, ni, ¿no? Ni digamos, ni virtual. No, Va para un camino que va a dar mucho que hablar. No sé si esto va a ser así, ¿no? Más o menos. bueno, esto efectivamente será así, no puedo adelantar demasiado tampoco, pero voy a tener un pequeño spoiler, iré recolectando pares de zapatos por todo el país.
básicamente. Vas a ser como Imelda Marcos, como la esposa del dictador de Filipinas que tenía 3.000 millones de pares de zapatos. Querido Alejandro, la verdad ha sido y espero que siga siendo un honor y un privilegio dialogar con vos. La verdad, repito, rescato por sobre todas las cosas tu calidad humana. Conmigo te has comportado en momentos muy difíciles de una manera que no voy a olvidar nunca. Hoy se lo dije a una persona muy importante, lo destaqué y bueno, como dicen en el Ministerio del Odio, mis grandes hermanos del arma, hombro con hombro, espalda con espalda y el cuchillo entre los dientes. Vamos que venimos. Exactamente, Álvaro querido, bueno, te agradezco los elogios, no tengo más que elogios para vos también, sos una persona auténtica, siempre lo digo, te lo voy a decir hasta el último día, lo que vende Álvaro es lo que es, no hay misterio, no hay nada detrás, es un tipo íntegro, un tipo con todas las pilas, le pone toda la garra, pero fundamentalmente además quiere sacar el país adelante. Entonces eso es algo que no tenemos que despreciar, sobre todo en tiempos donde la regla general es saquear a la gente y no ayudarla. Gracias, querido. Te abrazo con el alma, un abrazo grande a la peripatética, una gran amiga también, y bueno, y seguramente el próximo diálogo será sobre derechos humanos. Te mando un abrazo enorme, buen fin de semana y gracias a todos por haberse comunicado y Abrazo grande, contactado. Álvaro, querido. Buen fin de Chao, descansar. querido, gracias. Chao, chao.